Bienvenidos a este video tutorial donde voy a explicarles la integración de Spring Framework y MyBatis con un ejemplo ilustrativo. En primer lugar, les explicaré la base de datos a utilizar. Esta base de datos se llama ventas y la pueden obtener desde mi repositorio Git. Lo pueden descargar directamente como un zip o lo pueden clonar. Aquí tienen otros modelos de base de datos como Eureka Van y recursos. Yo lo tengo descargado acá, en esta carpeta. Ventas. Y está para dos motores, para MySQL y para Oracle. Vamos a utilizar la base de datos MySQL. El script a ejecutar es este. ¿Cómo se ejecuta? De esta forma. El comando a usar es source. Arrastran el archivo SQL y lo ejecutan. Se ha creado la base de datos ventas. Sus tablas la podemos ver con este comando. Tenemos sus tablas. Vamos a utilizar la tabla categoría, la tabla producto y la tabla usuario. Revisemos el script. Este es el script. Nos interesa la tabla usuario. La tabla usuario está creando el usuario a Torres y Suerte. Acuérdense del usuario y la clave. La clave se guarda encriptada en la base de datos. Y la tabla categoría y la tabla producto. La tabla producto, el ID de producto está configurado de tal manera que se autoincrementa de manera automática. Bueno, están comentados también los campos, puntos importantes. También comentar la tabla, ¿no? Ese es otro punto importante. Y se carga datos. Entonces tenemos la tabla usuario cuya contraseña está encriptada. Tenemos la tabla categoría y la tabla producto. Bien, ahora esto sería con respecto a la base de datos. Bien, ahora revisemos el proyecto. El proyecto también usted lo puede descargar desde mi repositorio Git. Se llama Spring MyBatis y ustedes los pueden descargar, tal como lo hicieron con la base de datos. Se encuentra desarrollado con STS. Este es el proyecto. Bueno, se está usando Maven para configurarlo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ver la configuración de Maven. Aquí se ha configurado, por ejemplo, algunas librerías que son importantes cargarlas, como por ejemplo Spring JDBC, MyBatis con Spring, la librería de MyBatis, el driver
JDBC para MySQL son algunas de las librerías que necesitamos para poder integrar Spring con MyBatis. Ya que MyBatis usa JDBC, tenemos que cargar también el driver para la base de datos. La base de datos que estamos utilizando es MySQL, por eso el driver tiene que ser de MySQL. Ese como primer punto. Este es un proyecto Spring MVC creado con... Bien, ahora vamos a explicar la configuración de los archivos XML. El primero es el web XML, que los conocemos todos, creo, porque el requisito para revisar este proyecto es que conozcan Spring MVC. Bueno, aquí tenemos la configuración que viene por defecto en un proyecto Spring MVC creado con STS. No se ha tocado para nada. Luego viene la configuración del servlet. Aquí el único cambio es la configuración de los controladores que se encuentran en este paquete. Ahora el contexto. Bueno, el contexto normalmente está vacío, ¿no? Lo primero que hay que configurar aquí es la fuente de datos. Hemos dicho que la base de datos se llama ventas, es local. El usuario es ventas y la contraseña es admin. Luego se está configurando que el manejo de transacciones va a ser con anotación. Los namespace también es importante. Luego se está indicando cuál es el componente que va a manejar las transacciones. Y aquí viene la configuración del SQL Session Factory de MyBatis. Este componente tiene una propiedad llamada Data Source, que se le pasa este Data Source. Ahí está. Luego el paquete donde se encuentran los modelos. Muy bien, acá están. Esos modelos se encuentran acá. Model. De acuerdo, los modelos van a representar los bins que nosotros vamos a utilizar como correspondencia con las tablas de la base de datos. Por ejemplo, para la tabla categoría tengo este bin id-cat y nombre, que corresponde con la tabla categoría. id-cat y nombre. Luego tenemos el bin de producto. Ahí está, vamos a ver, corresponde con la tabla producto. id-cat, nombre, precio y stock. Se está agregando una columna más que es la categoría, el nombre de la categoría, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi select de repente quiero usar traer también el nombre de la categoría. Los bins que nosotros declaramos tienen que hacer referencia o coincidir con alguna sentencia select que vamos a usar. Luego tenemos el usuario. De script usuario. Y de empleado y usuario. Bueno, la clave no se jala de la base de datos, no se lee, no es necesario traerla. Y el estado tampoco he querido conveniente. Entonces, eso es lo que configuramos acá en esta propiedad, donde se encuentran los modelos. Importante, eso lo usamos al momento que definimos las sentencias SQL, ¿no? Dentro de MyBatis. Luego los mapper location, ¿dónde están ubicados los mapper? Los archivos XML están ubicados en ventas DAO mapper. Entonces, si nosotros revisamos este
DAO especificación están las interfaces con la definición de los métodos. Y los XML se encuentran en DAO mappers. Y acá tenemos usuario mapper. Por ejemplo, aquí está definido el select para traer datos del usuario en función al usuario y la clave. Ya, ojo, tenemos el usuario. Vamos a verlo acá. Usuario mapper.java, que define solamente un método, traer usuario, y ese método está especificado acá. Entonces, acá traer usuario, dos parámetros, usuario y clave. Fíjate que ya no es necesario escribir toda la ruta del usuario bin. ¿Por qué? Porque ya está especificado en el root XML. Esa ruta ya lo hemos especificado acá. Acá están los modelos. Por lo tanto, aquí ya no es necesario indicar toda la ruta porque ya especifiqué aquí donde están los modelos. Entonces aquí solamente pongo el nombre de la clase. Result type, el nombre de la clase. Ya, bueno, el XML también está especificado. Veamos el otro producto mapper, la interfaz. Aquí también se está especificando algunos métodos. El XML ahí está. Por ejemplo, traer todos. Producto big nada más. Traer todos. Jala todos. Pero está jalando también aquí el nombre de la categoría. ¿No? El nombre de la categoría. Y le está dando el nombre, el alias categoría. Para que haga matching con el campo o la propiedad del producto bin. Y pueda hacer una conversión a un bin, el registro que trae. Luego tenemos el insertar. Mira, voy a insertar acá. También producto big nada más. Y se está insertando. Recuerda que el ID product no se debe insertar porque es un valor que se incrementa automáticamente. Entonces aquí estamos insertando producto. Le estamos asignando todos los valores. De acuerdo. Pero no le estamos dando el valor para el IDProc. Al contrario, se está obteniendo el valor de IDProc. Ya, se está obteniendo el valor de IDProc con este select y se está guardando en la propiedad de producto bin. Producto bin tiene una propiedad llamada IDProduct, por lo tanto tú vas a obtener ahí el código que se ha insertado en esa fila. Entonces este objeto le pasa los datos y a la vez obtienes el IDProc. Luego tenemos traer categorías. Traer categorías, aquí está. Categoría bin. Repito, ya no es necesario indicar toda la ruta de este bin. ¿Por qué? Porque ya se especificó en la configuración del SQL Session Factory donde se encuentran estos modelos. Bien, luego de esto, siguiendo con la configuración, aquí estamos instanciando el SQL Session Template y se le está pasando el SQL Session Factory. El SQL Session Template. Y se le está pasando el SQL Session Factory. Eso con la intención de obtener los bins, ¿no? Y acá Mapper Scanner Configuration. Aquí donde va a buscar las interfaces. Esta es una configuración importante porque en alguna parte tiene que buscar las interfaces. Las interfaces donde definen los métodos o las operaciones que debe implementar MyBatis.
Y luego acá donde se encuentran las clases de servicios. Las clases de servicios, ¿cómo se programan? Por ejemplo, el usuario. El usuario en service tiene un método que permite validar el usuario y la clave. ¿Qué cosa es lo que vas a instanciar? ¿Tú qué vas a obtener? Spring, ¿qué es lo que te va a dar? Es una instancia de usuario mapper. Esta es la interfaz. Como ya todo está configurado en el contexto, automáticamente va a crear la instancia y le va a inyectar una instancia de esa interfaz. Lo que hace este método es validar si este usuario y clave son correctos. Entonces, traer usuario lo que va a hacer es traer un objeto que coincida con el usuario y la clave. Si no lo encuentra, va a generar una excepción que diga error en datos incorrectos. Si lo encuentra, retorna el objeto. Eso es lo que va a hacer, algo simple. Luego tenemos producto service. En producto service sí lo que va a hacer es traer todos, insertar, traer categorías, ¿no? Todo lo que corresponde a los servicios de los productos. De acuerdo, todo lo que corresponde a los servicios de los productos. Y el tema de la transacción está aquí. Aquí le dice que requiere una transacción nueva y por lo tanto este insert va a formar una transacción, ¿no? Va a formar una transacción. Como es un solo insert, casi no se percibe esta utilidad, pero es así, ¿no? O sea, aquí le estás indicando que va a manejar una transacción. Veamos su ejecución, que me parece lo más importante. Lo ejecutamos. Se está ejecutando. Ahí está, vamos a ver. Ahí está. Lo primero que va a hacer es solicitarnos un usuario y clave. Recuerdan, el usuario es atorre y la clave es suerte. Ingresamos y nos va a dar dos opciones: consultar los productos, y la otra opción es insertar un producto. Por ejemplo, vamos a crear un producto, muebles. A ver, vamos a poner un juego 3, 2, 1. Precio 3400.00, stock 250. Lo grabamos y nos va a dar el ID. Ya, si hacemos la consulta a la tabla producto, ahí tenemos juego 321. Si también lo podemos hacer por acá, ¿no? Consultar producto, aquí debería estar juego 321 y de 8. Como se dan cuenta, la parte de la integración de Spring con MyBatis lo encuentras en el contexto. Aquí es donde debes hacer la integración adecuadamente, ¿no? Aquí se configura y luego crear los componentes correspondientes de manera correcta, de manera adecuada, para que pueda trabajar en conjunto. Esa es la idea. Lo otro ya es Spring MVC, que asumo que ya sabes, ¿no? El controlador y el view. Y los view que se encuentran acá. Bueno, esto ya es un tema, otro tema. Bien, eso sería con respecto a la integración de Spring Framework y MyBatis. Como repito, la idea era ver esa parte de la integración, no el MVC. Muchas gracias.